Es un grato placer tener este encuentro con nuestros amigos y hermanos televidentes y poder compartir con ustedes una de estas tantas inquietudes que en el área de salud nosotros tenemos en el mundo en el cual estamos viviendo. Hay una serie de enfermedades crónicas que tienen que ver, muchas de ellas, con el estilo de vida que la gente está teniendo en el mundo de hoy. Por lo tanto, los hábitos saludables son buenos para mantener una mejor salud, un estilo de vida que pueda ser mucho más saludable para las personas. Hay en las Sagradas Escrituras muchos consejos, sabios consejos, y dentro de ello hay uno que nos llama la atención precisamente porque podemos conectarlo con este tipo de problema de enfermedades crónicas que el mundo hoy padece. Esa declaración bíblica, que creo que es oportuna para el tiempo de hoy, es la declaración que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23. Esa declaración bíblica tiene el siguiente concepto: por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que cuando el sabio hizo esa declaración, no necesariamente estaba pensando en ese músculo cardíaco, esa bomba tan importante para el desempeño de la función del ser humano. Estaría pensando mayormente en lo que sería esa área mental, ese cerebro que debería ser guardado para que pudiera tener una vida saludable espiritualmente. No tanto quizás pensando en el aspecto físico, pero ciertamente hoy ese pasaje bíblico cobra una importancia que pudiéramos aplicar en el tiempo de hoy con respecto a los problemas que la gente padece en el área cardiovascular. Por eso yo entiendo que una de las principales metas que deberíamos nosotros tener es ser nosotros mismos los principales guardianes de nuestra salud. Hay veces que uno está como a expensa que sea otro quien cuide de uno, pero yo creo que si hay alguien que tiene que estar mucho más interesado en cuidar de su salud, debemos ser cada uno en particular, porque usted ha de ser el que va a recibir los rigores de la desgracia cuando las cosas no andan bien. Tratando de seguir el hilo de esa declaración bíblica de que por encima de todas las cosas tengamos la preocupación de guardar el corazón porque de él mana la vida, quisiéramos extraer de ese consejo algunos elementos que puedan ayudar a que usted tenga algún tipo de prevención, porque eso es una de las cosas que más nosotros necesitaríamos hoy en día, la prevención, que pueda el ser humano adelantarse a que pueda evitar una serie de males que con un estilo de vida mucho más saludable pueda tener una mejor salud. Tengo que reconocer que ciertamente vamos a encontrarnos que no podemos escapar de ciertas circunstancias que vivimos, el entorno nuestro, pero por lo menos nosotros podemos ser diligentes en tratar de que todo lo que tenga que ver en cuanto al esfuerzo que nos toca personalmente, podamos hacer algo al respecto, porque cada uno de nosotros debería convertirse en el principal guardián. Para ello, hablando de cuidar el corazón, quiero hacer en primer lugar un tipo de señalamiento en cuanto a los llamados hábitos tóxicos. Esto implica que una de las cosas que nosotros deberíamos tratar para cuidar el corazón es vigilar nuestros hábitos tóxicos que pululan alrededor nuestro. ¿Qué queremos nosotros decir con hábito tóxico? Entre algunos de esos hábitos que nosotros encontramos que es común en el ambiente, tiene que ver con el hábito del tabaco. Eso implica que en este momento lo que estoy tratando de decir, que su corazón debe ser guardado, porque de él mana la vida, del hábito del tabaco. ¿Por qué? Voy a señalar en primer lugar que el tabaco
no es un alimento. Esos vicios que nosotros llamamos hábitos tóxicos no aportan ningún tipo de elemento alimenticio para el ser humano. Simplemente es un vicio más, de eso que la gente muchas veces está presa de ello. ¿Por qué cuidar al corazón del tabaco? Las razones entre ellas están en que cuando hay el hábito de fumar, las sustancias que contienen en el tabaco, entre algunas de ellas, podemos encontrar que el tabaco va a activar una especie de constricción a nivel arterial. Eso significa que las arterias, especialmente esas arterias del corazón, pueden sufrir algún tipo de espasmo, de constricción, y esa constricción va a originar de que la libre circulación que pueda tener se vea estropeada. Esa es una de las problemáticas que puede tener aquel que por una razón u otra haya caído víctima de la adicción del tabaco, la constricción de sus arterias. Por el otro lado, nosotros podemos notar que el hábito del tabaco puede originar lo que nosotros llamamos la agregación plaquetaria, que es una especie de acumulación de células que favorecen desgraciadamente a la formación de coágulos. Cuando se forman coágulos en el torrente sanguíneo, la persona puede en algún momento tener algunos eventos que pueden ser trágicos, y algunos de esos eventos tienen que ver con trastornos en el corazón, especialmente cuando por una razón u otra, con otros elementos que más adelante vamos a mencionar, las arterias tengan algún tipo de estrechamiento, y ese coágulo, por esa agregación plaquetaria que iría viajando en el torrente sanguíneo, estaría encontrándose en algún momento con algún estrechamiento que a nivel del corazón puede ser una situación embarazosa por el hecho de que donde ese coágulo trabe y no haya una circulación que siga a continuación, las células de ese músculo cardíaco se podrán ver con dificultad de irrigación, y por lo tanto una célula que no reciba una irrigación apropiada de oxigenación y alimento podrá eventualmente tener la muerte, y por lo tanto ese tejido que se muera posteriormente puede originar lo que nosotros conocemos como un infarto. Por el otro lado, el hábito de fumar puede también implicar que las sustancias que se puedan segregar puedan tener una especie de aceleración en lo que es el ritmo cardíaco. Esa aceleración implicaría para ponerlo de esta manera, un aumento en la presión arterial. Eso significaría que un fumador pudiera estar activando que su tensión arterial suba por causa del hábito que está teniendo. Así que en esa perspectiva que hemos mencionado en primer lugar, el hábito de fumar es un hábito que no aporta ningún tipo de salud al músculo cardíaco, y por lo tanto usted está llamado a cuidar el corazón, porque de él mana la vida, evitando hábitos de esa naturaleza como es el hábito del tabaco. Por otro lado, nosotros podemos también señalar que es importante guardar el corazón de el hábito del alcohol. Ese es otro tipo de práctica y de adicción que en el mundo frecuentemente nosotros podemos encontrar, y por lo tanto las personas que tienen esa actividad de la ingesta de alcohol estarán atentando contra la salud cardíaca, por lo que significa que una de las llamadas que estamos tratando de hacer para guardar el corazón es que usted evite hábitos de esa naturaleza como del alcohol. ¿Por qué? Evidentemente, cuando hay una ingesta de alcohol, nosotros encontramos que se puede también disparar la tensión del músculo cardíaco. Por otro lado, las sustancias alcohólicas vienen a ser como una especie de tóxico para las células, y por lo tanto esa toxicidad
daría finalmente al traste con la vida saludable de esas células y que por lo tanto estarían originando que esas células muertas posteriormente pueda el corazón entrar no solamente en un riesgo, especialmente cuando hay personas que tienen algún problema cardiovascular, de que pueda haber una situación de muerte súbita, sino que también ese corazón se va a tornar en un futuro con algún tipo de insuficiencia cardíaca, lo que significa que cuando el corazón tiene el trastorno de la insuficiencia cardíaca, usted demanda de él y él no puede dar lo que se está demandando de él, por la sencilla razón de que un mayor esfuerzo en un momento determinado, el corazón no podrá suplir la demanda de la circulación, de oxigenación que el cuerpo está pidiendo para la actividad que está tratando de desempeñar, y por lo tanto la consecuencia sería tornar un corazón con una insuficiencia cardíaca. En otra dirección, el alcohol estaría gravitando en lo que estaría siendo una especie de toxicidad para un músculo que necesita estar en las debidas condiciones para desempeñar el papel ante la demanda que de él se tenga. Por un lado, así como el alcohol puede tener ese tipo de acción tóxica a las células cardíacas, hay otro hábito más que estamos llamando la atención para mantener o guardar el corazón sobre todas las cosas, como dice el proverbista, porque de él mana la vida, y tiene que ver con otro hábito muy común, es esa clásica bebida del café. Café, otro tipo de sustancia que de una manera u otra también se torna adictiva. Y cuando digo adictivo, estoy hablando, para que me pueda entender, que toda aquella sustancia que el organismo en un momento determinado siente la necesidad de que tiene que ingerirla, ya eso le va indicando a usted que usted está siendo dependiente de ese tipo de sustancia. A nadie, para ponerlo así, le va a doler la cabeza porque ese día no se haya tomado una taza de leche. A nadie le va a doler la cabeza porque ese día no se haya podido beber un vaso de jugo de naranja. En cambio, cuando usted nota que aquel clásico adicto a la cafeína, que es esa sustancia que tiene el café, de no usarla, estaría su cuerpo revelando que hay un dolor de cabeza, y ese dolor de cabeza lo que es un indicio de que el cuerpo está reclamando su correspondiente dosis de cafeína para volver a entrar en su normalidad. Por lo tanto, eso ya es un mensaje más que suficiente para darse cuenta que todo aquello que ejerce una especie de adicción a su organismo ya le está diciendo que no es una sustancia saludable. Y es tanto así que a nadie le van a poner en un paquete de harina de maíz o de negrito, para ponerlo así, algún mensaje que le diga: cuidado, comer harina de maíz es perjudicial para su salud. Sin embargo, cuando usted nota que a un paquete de cigarrillo o a un pote de ron le ponen, por ejemplo, al paquete que fumar es perjudicial para la salud, o en cambio le ponen a un pote de ron beber es perjudicial para la salud, ya le están enviando más que un suficiente mensaje para que sepa que usted está bregando con un tipo de sustancia que no es lo más saludable. Volviendo al café, como otra de las sustancias que usted debe tratar de cuidar para cuidar su corazón, es porque el café, con esa sustancia adictiva que tiene de la cafeína, va a tornar a su corazón en una especie de hiperactividad, lo que implica que va a haber una mayor actividad de ese músculo cardíaco por ese tipo de sustancia estimulante que el café
tiene con la cafeína en su interior. De paso, quizás sería hasta importante poder advertirle que no solamente el café, teniendo la sustancia de cafeína como la sustancia adictiva, tendría que tener algún tipo de prevención, sino que también aquellas bebidas gaseosas de corte, de contenido de cola, esas bebidas que son de cola, también precisamente se hacen tan adictivas, ese tipo de bebida de gaseosa, porque tienen la cafeína como una sustancia básica que hace al consumidor ser adictivo a ese tipo de bebida gaseosa. Por lo tanto, llamamos entonces, te invitamos a que como parte del cuidado de tu corazón, porque de él sobre todo mana la vida, pueda tomar en consideración que el hábito del café no es un hábito saludable para la salud cardiovascular. Trasladándonos a otro tipo de hábitos, no necesariamente a los hábitos tóxicos que hemos señalado cuando hemos señalado al tabaco, el alcohol y el café, queremos también tomar en consideración otro tipo de hábitos que tienen que ver con los hábitos alimenticios. Por ejemplo, el contenido de las grasas, especialmente de las grasas saturadas que vienen de origen animal, es otro de los hábitos en el área alimentaria que usted debe tener en cuenta para cuidar su corazón para una mejor salud cardiovascular. ¿Por qué decimos esto? Cuando hablamos del contenido de grasa, especialmente grasas saturadas, que son de origen animal, cuando se tiene esa común y frecuente ingesta de ese tipo de grasa, el organismo va a tener que confrontar una situación muy especial, como son los niveles de colesterol, un tipo de grasa que, si bien es cierto que el cuerpo lo necesita y es tan necesaria para el organismo, que aún el mismo organismo elabora colesterol para poder tener el desempeño de cierto tipo de estructuras, por ejemplo, como son las membranas de las células, tienen un contenido especial de colesterol como formando parte de esa estructura, y por lo tanto, siendo que el cuerpo elabora colesterol, más que de prevención sería que usted tomase en consideración de que si usted tiene ya una especie de fábrica en su interior con este tipo de grasa, ¿cuánta advertencia debíamos tener cuando usted entonces tenga que añadirle más por el tipo de hábito alimentario que usted pueda tener con las grasas saturadas que común y frecuentemente en el área alimenticia la gente usa? ¿Cuál es el trastorno del por qué el corazón debe ser cuidado de las grasas, especialmente las grasas saturadas? Cuando el ser humano tiene una alimentación con un alto contenido de grasa, repito otra vez, especialmente de grasas saturadas de origen animal, en el torrente sanguíneo viaja ese tipo de grasa saturada, y una de las características que encontramos es que en ese interior de las arterias por las cuales transita la sangre, ese colesterol puede ir acumulándose en la capa interna de esas arterias. Llamo su atención a que especialmente las arterias coronarias, que son aquellas arterias que les sirven de alimento, proveerle al corazón alimento, oxígeno, esas arterias que son las especializadas en darle atención al músculo cardíaco, porque también necesita proveerse de oxígeno y alimentación para el desempeño de su función. Esas arterias coronarias son muy sensibles a que el nivel de colesterol pueda afectarle, de tal manera que en su interior esas capas, poco a poco, de ese sedimento de colesterol que puede ir poniéndose en el interior, pegándose en el interior de las arterias coronarias, van a ir lentamente, pero seguramente, estrechando la luz de ese vaso. Es decir, el interior de esa arteria, que en un principio puede estar libre, sin ningún obstáculo,
para que la sangre pueda fluir sin ningún tipo de problema, los niveles de colesterol pueden ir levantando una especie de barrera en el interior de esas arterias, estrechándola de tal manera que puede llegar un tiempo que ya no circule por ahí sangre alguna, por un lado, o que su estrechamiento sea de tal naturaleza que el espacio pueda ofrecer en algún momento una problemática cuando en el torrente sanguíneo haya ido viajando, por así decirlo, algún trombo, algún coágulo, y cuando llegase a ese lugar donde precisamente hay un estrechamiento de esa arteria coronaria, ese coágulo o trombo, tapar lo poquito que está quedando, trabarse allí sin poder pasar, y por lo tanto significaría que al taparse esa arteria coronaria, ya para el próximo lado, donde tendría que seguir la continuidad de la circulación, no hubiese ya manera de que pueda haber una irrigación de ese lado. Y por lo tanto, células cardíacas que no reciban la suficiente irrigación para mantenerse con vida, salud alimenticia y salud de oxígeno, esas células estarían muriendo. Como consecuencia, evidentemente tendríamos la fatalidad de lo que nosotros conocemos como un infarto. Por lo tanto, lo que aparentemente comienza con mucha sencillez, sin ningún tipo de complicación, el tiempo puede ir poco a poco, creando un gran problema que al final puede ser muerte súbita para alguna persona. Pensando en otro tipo de cuidado que deberíamos tener para el corazón, porque de él mana la vida, está también el hecho en el área de la alimentación, lo que tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad, porque evidentemente la obesidad, independientemente de que haya algún tipo de trastorno de orden metabólico, genético, nosotros tenemos que admitir que los hábitos de un estilo de vida que mucha gente tiene originan que algunas personas tengan, y más cuando tengan algún tipo de predisposición, a tener un sobrepeso, a caer en el nivel de la obesidad, y por lo tanto la salud del corazón se ve afectada cuando las personas van a un sobrepeso o a una obesidad. ¿Qué implica eso? Como bomba que es el corazón, tiene que estar empujando la circulación a nivel de toda la economía del cuerpo humano. A medida que hay una mayor masa muscular, mayor, diríamos, terreno que irrigar, el esfuerzo del corazón debería ser mucho más dedicado, porque tiene una mayor masa muscular que alcanzar. Eso implicaría que el corazón se vea sometido a un mayor esfuerzo para poder abastecer todo el territorio de la economía del cuerpo por aquella masa que ahora se agrega, porque donde quiera que se haya puesto una libra de más, el corazón tiene que hacer provisión bombeando para que esa libra de más que se incorpora al organismo reciba la circulación necesaria para proveer también a cada una de esas células de alimento y de oxigenación. Así es que al corazón, con el sobrepeso, con la obesidad, es ponerle cargas extra que él tiene que llevar para desempeñar su función. Por eso es tan importante que usted tome en consideración de que cada libra que usted añade es una carga más que le pone a su corazón. Por otro lado, quisiera llamar la atención al respecto de esos hábitos que nosotros tenemos para cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Un tipo de práctica que es también muy común, y es el contenido, los niveles de sal que nosotros usamos.
Es común encontrar la gente usando sal para cualquier cosa. Y aún tiene alimentos que vienen enlatados especialmente, que ya tienen un contenido de sal en su preparación, inclusive ponerle más sal todavía. ¿Qué implica el juego de la sal con respecto a la salud del corazón? Si bien es cierto que la sal es importante en cierta medida y en niveles, cuando usted añade sal más que lo que debería de ser, origina que su corazón se vea en la presión de tener que hacer también un mayor esfuerzo, porque la sal lo que hace es que agrega un mayor volumen sanguíneo en el organismo. Me explico. Mientras más volumen de sangre hay circulando a nivel del torrente sanguíneo, el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para movilizar ese volumen mayor que hay en las arterias que están irrigando al cuerpo humano en todo lugar. Por eso es importante que usted reconozca que un contenido de sal en su alimentación mayor está atentando contra la salud del corazón. Por eso es muy sabio que, atendiendo a todos esos elementos que tienen que ver en su mayoría con hábitos, con un estilo de vida, usted en este momento pueda llegar a una sabia conclusión de la manera que usted puede guardar su corazón, porque de él mana la vida, es adoptando un estilo de vida mucho más saludable, evitando hábitos tóxicos, evitando en su alimentación grasas saturadas, donde sea posible, evitando contenido de sal y evitando un sobrepeso que atente contra la salud de su corazón. De usted depende cuán saludable puede ser su corazón. Adopte hábitos saludables para su estilo de vida.